En el video anterior evidenciamos dos subtemas que vamos a abordar dentro de este video, que es el género y la discriminación racial. Para ello vamos a abordar 4 subtemas fundamentales que son orígenes y antecedentes de la lucha por los derechos civiles, los principales enfoques ideológicos que tenían las mujeres de la época, los logros y finalmente mencionar los personajes más importantes durante este proceso histórico. A continuación les presentaré los orígenes y antecedentes por la lucha de los derechos civiles. En primer lugar, se debe hablar de las leyes de Jim Crow. Estas fueron establecidas en 1896 y marcó un hito en la historia de Norteamérica, separados por igual. Desde la aceptación de la segregación racial, este se acentuó cada vez mucho más en lugares públicos como centros de trabajo, escuelas, autobuses, rigiéndose siempre por la ley de la doctrina de Jim Crow. Ahora les explicaré acerca de los principales enfoques ideológicos de la mujer de la época. En primer lugar, la ideología de las activistas afroamericanas nace de la confluencia tensionada del abolicionismo y el sufragismo en Estados Unidos, según Esther Miranda, en su artículo La historia del movimiento feminista negro en Estados Unidos. Sarah Poggio también apoya lo siguiente: la lucha de los afroamericanos por la transformación revolucionaria de las instituciones opresoras se ve reflejada en los movimientos por los derechos civiles. También los conflictos obreros, grupos feministas, los boicots y los movimientos de lucha, pero consiste básicamente en la creación de esferas de influencia dentro de las instituciones existentes, que si bien se enfrentaban directamente las estructuras opresoras, las desestabilizaban internamente. Bueno, ahora yo hablaré acerca de los logros y las figuras representativas en la lucha de los derechos civiles. Rosa Parks marcó un antes y un después en la lucha de los derechos civiles. En 1955 se dio el origen al boicot de los autobuses después de que Rosa Parks se negara a sentarse en los asientos designados para las personas de color. Aquí se evidencia que la segregación racial había llegado e incluso hasta el transporte público. Después de este hecho, Rosa Parks pasó unos días en la cárcel. Su ejemplo y su detención sirvieron como punto de partida del histórico boicot de los autobuses de Montgomery y de más de un año de duración. Aparte de ello, Rosa Parks desarrolló un perfil muy activo en defensa de los derechos civiles en colaboración con otros líderes del movimiento como Edgar Nixon o Martin Luther King. En su honor, en los Estados Unidos y en 1999 fue oficialmente reconocida como una primera dama de los derechos civiles. En términos más generales, puede afirmarse que ella fue una de las primeras personas que luchó por los derechos civiles de las personas de color. Con relación a el artículo Separate and Unequal, Thurgood Marshall y el sacrificio de Jim Crow, esta tienda ocasionó un desorden social y de tal manera que la segregación racial del siglo XX ya no era un tema percibido por Estados Unidos. Ella Baker era consciente de la importante relación existente que hay entre la política y la educación. Era un derecho al que todos debían acceder, como garantía de igualdad de oportunidades. Baker fue una pieza muy importante en la creación del programa de alfabetización, con la ayuda de Cyril McClark y Bernice Robinson, para que el pueblo pueda pasar la prueba de la alfabetización y poder tener el derecho al voto. El rol de las mujeres activistas dentro del ámbito educativo también fue fundamental, tras declararse el derecho al voto a las mujeres en Estados Unidos, a través de la enmienda 19 de la Constitución del país, donde quedaba excluida la mujer afroamericana. Mujeres activistas como Fannie Hammer se levantan en contra de esta decisión, exigiendo que se les incluyese. Una de las metas de la mujer activista era lograr el derecho al voto y así consolidar a la sociedad afroamericana. Según María Arroyo, para poder vencer el sistema estadounidense, las activistas se encargaron de fortalecer el sistema educativo. Así, Septima Clark, Bernice Robinson y Ella Baker
junto a muchas otras activistas, por llevar a cabo programas educativos que consienten a la población negra de ese derecho durante los movimientos civiles. Otro de los factores que influyó en que los afroamericanos tuviesen la necesidad de desarrollarse en los espacios educativos fueron las pésimas condiciones en las que se encontraban, pues en sectores como los del sur de Estados Unidos suelen ofrecer una 15ª parte de oportunidad educativa a los jóvenes negros. Además, a los trabajadores negros a menudo se les quitaba los derechos constitucionales y se les negaba la libertad civil. Esta también se daba en la falta de la educación, y no solo a niños, sino también a jóvenes. Esto era de vital importancia para poder solidificar la sociedad de afroamericanos en Estados Unidos. Los talleres integrados en las escuelas populares de Highlander fue uno de los referentes, ya que llegó a ser un lugar donde se buscaba la igualdad de género. Angela Davis, feminista, filósofa, activista y promotora de la ley de los derechos civiles y el movimiento feminista en Estados Unidos, ha desempeñado un gran rol durante este proceso histórico. Durante su trayectoria de escritora, ha escrito un libro muy importante que hemos analizado para este tema, que se llama Mujer, Raza y Clase, de 1981, en el que presenta movimientos importantes por la lucha de los derechos civiles del siglo XIX. Además de su participación en el movimiento Black Power, Angela Davis actualmente participa en el movimiento feminista de los Estados Unidos, en el cual el 25 de diciembre del 2018 en Madrid presentó su postura acerca del feminismo con un título muy importante en esta historia, en este tema que estamos abordando, que decía: ¿el feminismo será antirracial o no será?, en el cual argumenta los principales enfoques de que la mujer no debe ser excluida, no solo por su género, sino por la clase a la que pertenece, como suele discriminarse. En resumen, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos fue un proceso histórico trascendente política y socialmente en la historia de los Estados Unidos. La causa fundamental de este hecho fue la segregación racial, respaldada por la ley propuesta por Jim Crow, separados por iguales. Bajo este régimen de exclusión a la población negra, empezaron a levantarse en contra del sistema. Las mujeres afroamericanas han tenido un rol muy importante, pues su pensamiento revolucionario en búsqueda de la igualdad influyó en la perseverancia y valentía para lograrlo. Entre los más importantes está el boicot de los autobuses en Montgomery por parte de Rosa Parks, quien a través de este hecho ayudó a disipar la idea de racismo biológico. Otro de los logros fueron los avances en la educación, con mujeres como Septima Clark, Ella Baker, Diane Nash e incluso la misma Rosa Parks, quienes a través de talleres promovieron la idea de igualdad social. Por último, es importante mencionar el papel de la activista feminista Angela Davis, quien a través de su participación activa en el ámbito de igualdad de raza y género ha contribuido a generar una perspectiva diferente acerca de la ideología feminista, en la cual señala que el feminismo debe ir de la mano con la lucha antirracial.